Ya en lo línea tenemos. al señor Hamilton Flor, por favor, ahora sí. Ahora sí. Veamos, ahora sí. ¿Nos está escuchando bien para hacer un recibido, por un comprendido? Hola, hola. Ahí está mejor. ¿Cómo vamos? Muy bien. A ver, le ruego que le baje un poquito al radio que tiene o lo que está sintonizando, porque nos está haciendo un poquito de feedback, nos hace un poquito de ruido. Bájale el volumen a la computadora, eso sería. Nos va a escuchar con el retorno sin problema. ¿Ok? Estamos. Ahí estamos. Ok, Ahí está, perfecto. perfecto. Alberto, ahora sí. Sí, básicamente, teniente, le pedía, ¿no?, que le detalle a nuestra audiencia, ¿no?, lo que dictaminan los protocolos que tiene el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en este tipo de situaciones, ¿no? Porque vuelvo y repito, nosotros sabemos que los tiene, pero la idea de la entrevista es precisamente poder detallar aquello, ¿no? Bien, efectivamente, el Benemérito del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil tiene procedimientos de intervención en diferentes tipos de emergencias o de respuesta de emergencias, ¿no? Lo importante acá es poder identificar y evaluar el tipo de emergencia a la que nos estamos enfrentando primero, y dos, el tipo de riesgos que tenemos alrededor, ¿no?, tanto el personal de primera respuesta como la ciudadanía en general. Definitivamente uno de los primeros factores que nos mueve a una emergencia es ir y salvar una vida o varias, y algo adicional que también nos genera es el poder tener las medidas preventivas del personal para no convertirnos en una víctima más. En la novedad del día de ayer, por ejemplo, por intentos de suicidio, tenemos muchos tipos de intentos de suicidio. No vamos a citar todos porque es como también dar ideas a las personas que puedan tener alguna ideación suicida, pero tenemos casos como el de ayer que buscan alguna parte elevada para lanzarse desde ahí, ingesta de medicación, ingesta de algún producto insecticida, en fin. Entonces, hay varias formas como las personas puedan buscar. 9:46. Sí, ahí lo tenemos a Hamilton Sí. Piedra. Se le fue la señal, a ver si la volvemos. A ver si la recuperamos, Sí, ¿no? sí, porque Para lo que, tenemos claro, en- para permitir que... Pedimos contacto telefónico. Ahí está. Seguimos, por favor, seguimos. Nos decía entonces, señor Flor. Siga nomás, siga hablando, no hay problema por el teléfono, lo escuchamos bien ahorita. Ya, perfecto. Entonces, fuera de esos niveles, esa exposición de riesgo que también identificamos inicialmente, se valora la situación del paciente, ¿no? Diferentes aspectos, si hay algún consumo de alguna sustancia, si es un evento crítico que haya generado lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, todas las instituciones que intervienen en este tipo de eventos están debidamente entrenadas, capacitadas, pero no dejan de ser eventos que exponen a todos a un alto nivel de riesgo, ¿no? Como el de ayer, una situación de altura, una situación en la que tanto policía como bomberos debían buscar diferentes estrategias, tanto desde el nivel de vista de línea con la persona que se estaba atendiendo, como de una alternativa adicional que se buscaba desde la parte superior del edificio, ¿no? Otra opción podría haber sido también colocar un vehículo escalera, un vehículo canasta, de los que también tienen cuerpo humano, pero ese vehículo en esta condición de ayer no hubiera servido. Entonces, efectivamente se buscan a varias alternativas de las que se tienen los procedimientos con los que trabajamos, y de acuerdo a eso se va evolucionando de acuerdo a la situación. Unos cederán, unos que irán dejando, por ejemplo, las armas. La persona de ayer tenía 2 armas adicionales del riesgo de lanzarse. Entonces son varios factores que en ese momento se suman a la exposición tanto del ciudadano, de los que están alrededor y del personal de primera respuesta. Perfecto, permítame que Javier Segarra tiene más inquietudes para usted. Javier. Gracias, Alberto. Teniente, la verdad que sí quisiera saber, el hecho ocurrió más o menos 9:40, no sé a qué horas se enteraron realmente, digo el hecho fatal. Yo no sé si estuvieron algunas horas antes para un poco persuadir, si cabe el término, a la persona que intentaba lanzarse de ese edificio, desde ese piso 17, y saber qué hicieron para tratar de evitar y no lograr el objetivo, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, estrategias, alternativas e intervenciones hubo varios, tanto especialistas en la psicología como equipos de respuesta y de rescate estuvieron ahí. Incluso llegó un grupo élite de la policía para la intervención porque sabíamos que estábamos ante una situación de alto riesgo, ¿no? Entonces, cada vez se iban buscando las estrategias que lograran principalmente disuadir a la persona de lo que quería realizar, ¿no? Y posterior a esto,
poder desarmarla también, ¿no? ¿Por qué la intervención de la policía? Porque era una persona armada, ya, porque sí he escuchado y he visto muchos comentarios que por qué los bomberos no actuaron directamente y no intervinieron directamente, pero estábamos frente a una persona que tenía 2 armas en las manos, ¿no? Luego dejó una y se quedó con otra. Entonces, ante una persona armada, la competencia directa ahí es de la policía, pero no dejamos la responsabilidad de esa intervención también en este acompañamiento y en este seguimiento como parte de la salud mental que nos preocupa también como institución de todos los ciudadanos y de nuestro propio equipo de emergencia. Usted decía que se pudo haber utilizado uno de los vehículos del Cuerpo de Bomberos. ¿Por qué no se hizo? O sea, sí se estuvo utilizando varios de los métodos, pero en esta parte de una persona armada, la policía también empezó a tomar su accionar en este tipo de incidentes. Listo, gracias de mi parte, teniente. Ahí en el panel continúa. Sí, por supuesto, Javier. Ya estamos incorporando, ¿no? Incorporando a esta entrevista al doctor Jorge Luis Escobar Tobar, él es coordinador del Programa de Salud y Bienestar Mental y Emocional de la Dirección de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil. Verónica Landeta justamente tiene inquietudes para el doctor. Doctor Gino Escobar, buen día. ¿Cómo vamos? Un gusto. Saludos. Gino, ¿cómo está? Gino, ¿cómo está? Ahí está bien, perfecto, ¿no? Eduardito, ¿cómo vamos a los años? Un gusto de verte. Adelante. Javier, un gusto, hermano. El gusto es mío. Sí, ya hemos estado conversando con don Hamilton Flor, el teniente, para que un poco nos explique lo que ocurrió ayer en esta escena, ¿no?, de Puerto Santana. Pero ya yéndonos a la otra parte, ¿no? ¿Qué puede haber definitivamente detonado en este ser para que tome esa decisión extrema después de haber estado ahí algunas horas y obviamente mantenía en vilo a muchas personas que lo estaban observando? A ver, querida Verónica y equipos, por cosas de la vida, yo vivo en las mismas torres, pero en la torre 3, al otro extremo. A mí me informaron del evento a las 6:45 de la mañana y tomé contacto con la gente de seguridad del condominio y me trasladé al piso 17. Yo estuve en el sitio de la emergencia a las 6:47, 6:50 de la mañana y tuve la oportunidad de poder dialogar 1 hora 40 minutos con esta persona y, como decía Hamilton, primero que era una persona que presentaba riesgo para su vida y para alrededor porque amenazaba, tenía una actitud amenazante, desafiante, estaba atravesando un cuadro psicótico, tenía rotos los vidrios, amenazaba con, si se le acercaba, y más que toda la policía, los iba a lanzar el cuchillo o matar. Entonces, la intervención en la parte psicológica y hacer una autopsia psicológica es más complejo porque de la investigación que se pudo hacer en ese momento, porque hubo que rescatar con un miembro del Cuerpo de Bomberos, se logró sacar en una operación que hicimos al primo que estaba retenido en la habitación de al lado. Y la información que me pudo dar era que él había estado 5 días sin dormir, 3 días previos, viernes, sábado y domingo, tomando, y lunes y martes sin alcohol, pero leyendo la Biblia. Entonces, y tenía todo un delirio religioso, era complicado el tema, le faltaba respeto, insultaba a la policía, insultaba a los bomberos, inclusive la primera psicóloga que llegó del equipo de psicólogos del Cuerpo de Bomberos, primero parecía galante y luego la descalificaba. Entonces era toda una situación en que la emergencia como tal, en la parte psicológica, la emergencia psicológica era extremadamente riesgosa y peligrosa para el sujeto y para quien fuera a prestar contención o ayuda a él. Qué terrible, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, que obviamente tuviste acceso y todo, ¿qué es lo que presentaba él? ¿Él tenía alguna predisposición, ya alguna enfermedad mental determinada que haya definitivamente llevado a esto, ya a esta escena final? A ver, 5 días sin poder dormir va a generar una alteración en tu parte cognitiva y en tu parte operativa a nivel neuropsicológico. Entonces, de hecho, iban a generar situaciones erráticas. Había que ver si comió o no. Estuvo desde que estuvimos conversando, ya la policía había llegado
hasta que yo llegué, son 3 horas sentados ahí sin beber agua. Antes que llegara Jorge Montanero, yo pasé un cacho de agua porque la idea no era facilitarle, sino lograr que él baje. Y ahí él, de los 3 cuchillos que tenía un tridente y 2 cuchillos, botó un cuchillo y se quedó con 2. Entonces, él ya venía con esa reacción. A mí, particularmente, y luego a Montanero también le manifestó, que él no quería matarse, que él tenía todo bajo control. En su delirio, él pensaba que podía hacer un salto a la piscina y caía en la piscina. Eso fue una de las ideas delirantes. No puedo Luego, ya por teléfono, una persona que intentó ayudar en la negociación, y él le decía que él lo único que quería para resolver la situación es que el otro se matara, porque era el diablo. Entonces, si el otro se mataba, él no se mataba. Y toda esta serie de situaciones generó especulaciones, porque la información, el primo decía que a lo mejor era porque él tenía más éxito con la mujer, pero todo es especulación, Claro. todo es interpretación. Hasta que no hagan la autopsia de saber si no tiene en su torrente sanguíneo sustancias, se puede especular porque tenía ideas delirantes. Entonces, hay que hacer una buena autopsia biológica y psicológica para establecer causas probables y qué medidas y correctivos. Desde mi punto de vista, yo la recomendación que hice fue ahí lo que tenían era que sedarlo. Pregunta, ¿existen los organismos de respuesta que tengan dardos tranquilizantes y todo eso? No creo. O sea, no existe una inversión de recursos para prevención porque nuestro país todavía no está para eso. Lo que decía Hamilton, la gente presume por qué no pusieron una red. Todo eso era una ficción. Las ideas delirantes de él y de persecución, él cuando veía que la policía se acercaba, porque un subteniente que estuvo, creo que desde la hora que empezó todo esto, a las 3 de la mañana, el pobre señor tenía que aguantar todos los insultos posibles, porque bien se acercaba un poquito, porque tenía que protegernos, como bien decía Hamilton, yo que era un civil, voluntario, ciudadano, estaba expuesto a que me lance vidrios, a que me lance un cuchillo, a cualquier cosa. Entonces, era altamente riesgoso y él lo que presentaba era un cuadro psicótico, ¿no?, en ese momento. Antecedentes desconocíamos, lo que sí podemos corroborar es que en 5 días de insomnio vas a tener por algún momento cuadros psicóticos o alteraciones, y la violencia con la que solía estar y el hecho de querer tener el poder y el control era lo que mantuvo durante más de 7 horas a toda la gente que estuvimos ahí alrededor. Claro, Gino, qué bueno poder tener, ¿no? O sea, como directo. no solamente que usted es un experto en la materia, sino el hecho de que estuvo ahí, ¿no? Y como usted dice con mucha precisión, ¿no? Hay muchas conjeturas, comentarios, valoraciones que hace la gente sin conocer, ¿no? Ahora, es fácil darse cuenta de algo, ¿no? Una persona normalmente no puede, pues, mantenerse 5 días sin dormir, pero sin entrar, pues, a hacer juicios de valores definitivamente, y eso ya lo dirá la autopsia, ¿no? De pronto hay esa enorme posibilidad de que haya consumido algún tipo de psicóticos, ¿no? Algún tipo que puede ser farmacológico, no sí, necesariamente combinado, porque una farmacología mezclada con alcohol exacto, te desbarata. Claro, pero eso es así, doctor, ¿no? Correcto, sí. Y más que todo, y yo lo que sí quiero rescatar es que todos los equipos de rescate, todos, el edificio, con su equipo de seguridad, el cuerpo de bomberos, la policía, hizo lo humanamente posible. Tanto es así que cuando yo llegué, después de un rato llegó Julio Jalón, justo subí con el primer equipo de rescate del cuerpo de bomberos, eficiente, inclusive preparábamos el tema de distraerlo para ver si se podía por la ventana empujar, o sea, pero lo difícil es que si alguien se metía a querer lanzarse con una cuerda a rescatar, sea bombero, y él tenía los cuchillos, ya no iba a ser uno el muerto, sino 2 muertos. Entonces, desgraciadamente, el tema de este tipo de eventos, con una amenaza de muerte, que la gente lo toma como suicidio, él estaba usando la estrategia de chantaje emocional. Es un chantaje emocional, ¿no? claro. Que es muy común, que la gente cree que es llamar la atención. No, él estaba queriendo poner en riesgo su propia vida porque a lo mejor en su estado psicótico creía que Dios lo iba a salvar. O sea, ya ahí pasamos a otro nivel que no es necesariamente lo mismo que le pasó a la Miss Estados Unidos en su acto suicida, que terminó concretándose de otra forma,
porque no hizo todo este recorrido. El de acá quería negociar, tanto es así que él estaba dispuesto y él afirmó, yo no me quiero morir, yo tengo todo bajo control. Y en reiteradas ocasiones, sí, seguro. Y cuando yo ya entregué la emergencia a Jorge Montanero, después hablamos con Jorge y efectivamente, entonces todos hicieron lo humanamente posible. Desgraciadamente para mí, la falta de recursos técnicos y tecnológicos con los que no cuenta el país para este tipo de emergencia, porque nadie está preparado para cosas inciertas como esta, nos expone a revisar y hacer un buen análisis. Y ojo, hay que darle contención a la policía y a todos los que intervenimos en ese proceso, porque todos queríamos que se salvara y al final se termina en una acción esquiva, porque si tú ves el análisis del video final, que me lo envió Jorge Montanero, de una persona usuaria que vivía al frente justo del departamento, él cuando siente que hay gente que hace ruido, claro, que tenía que escucharse, como los gatos, sale disparado por la ventana porque ella estaba del lado adentro del cuarto. Entonces, la conducta paranoide de no quiero que me agarres, ¿sí? Y salgo. Esto no implica que él quisiera morirse. Él quería a lo mejor llegar hasta la piscina en su delirio y terminó matándose. Qué lástima, Gino. Y también a Hamilton Flor. Tenemos a dos personas que estuvieron en Hamilton Flor Montesejes, comandante de la compañía de psicólogos, jefe Juan Gregorio Sánchez, número 60, que estuvo en el asunto de lo que pasó ayer en Puerto Santana con el lamentable deceso de este señor de Venezuela, venezolano, y Gino Jorge Luis Escobar Tobar, que lo llamamos Gino todos, coordinador del programa de salud y bienestar mental y emocional del Hospital Bicentenario. Yo quería, con los dos, hacerle una pregunta breve a cada uno. Díganme, comandante Flor, ¿están dándose muchos de estos casos? Ustedes están viendo muchos porque ustedes van a los rescates últimamente, de depresión, de intentos de suicidio. ¿Lo están viendo mucho? Bien, ahí cabe indicar que efectivamente a raíz de tomándonos como excusa la pandemia, pero ya esto viene desde mucho antes, pero la pandemia se ha hecho que se eleven un poco más estos factores o estos intentos de suicidio, ¿no? Pero asimismo, al menos dentro de la ciudad de Guayaquil, tenemos armado una estructura que poco a poco se sigue fortaleciendo, ¿no? Por ejemplo, al momento de recibir una llamada del 911 de un intento de suicidio, ya el 911 Guayaquil tiene un equipo de psicólogos 24 horas que atienden inicialmente esa llamada. Es decir, si yo como ciudadano civil llamo y tengo un familiar, un hijo, etcétera, que está en una situación de este tipo o una emergencia psicológica como tal, ya el 911 empieza a hacer la contención. Si ellos logran hacer la contención telefónica, queda solamente hasta ahí esa emergencia. Donde no llegan a hacer la contención telefónica y se requiere un poco más, ellos nos activan a nosotros como compañía de psicólogos para la intervención en el sitio. Entonces, desde ahí ya nosotros avanzamos al lugar, donde sea de la ciudad de Guayaquil, para hacer esta contención ya en el lugar. Posterior a eso, porque nuestra intervención es netamente de emergencia, en el lugar del incidente, tenemos otras redes de apoyo, que en este caso son el Hospital Bicentenario y el Instituto de Neurociencias. O sea, ya hoy en día podría decir que hay una articulación entre el 911, el equipo de psicólogos de Bomberos Guayaquil y estos dos centros donde va a recibir la persona una atención especializada y adicional a la respuesta de emergencia. Ok, de ese lado. Y para ti, Gino Escobar, estás viendo, lo dice bien el comandante, lo dice muy bien el comandante Flor, estás viendo estos comportamientos después de la pandemia más de lo que era usual. Nosotros nos inauguramos en agosto del 2020 y en el año 2020, entre que nos inauguramos agosto y diciembre, tuvimos 132 atenciones a intentos de suicidio. 132. Bien. O sea, 132 personas que lo intentaron, que no lo logran y vienen a consulta o por derivación de lo que dice Hamilton, esta ruta que hemos diseñado en equipo para poder asistir a las personas. Y 709 ideaciones suicidas. Para el año que feneció, el 2021, disminuyó. Esto es atención espontánea, tanto las que nos derivan del ECU 911 o vienen espontáneamente porque la familia conoce el área. Tuvimos apenas 22 personas con intentos de suicidio, pero tuvimos
1.679 personas con ideaciones suicidas, o sea, incrementan las ideaciones, que eso nos está diciendo que están ahí como que sembrando y en algún momento eso cosecha. Y para el mes de enero que terminó, ya tuvimos 16 atenciones con intento de suicidio. O sea, en enero atendimos, y esto se cumple porque en diciembre regularmente es el mes que más personas intentan suicidarse. Entonces recibimos 16 personas y tuvimos 59 personas con ideaciones suicidas. Esto apenas es un ejemplo de lo que sucede espontáneamente. Todavía no tenemos registro y estamos trabajando para poder prevenir, entonces descubrir cuál es la población que está ahí planificando, porque de ideación suicida a planificación es la fase intermedia y luego viene la ejecución, que es en donde interviene Hamilton y su equipo para evitar que lo haga. Nosotros queremos poder trabajar en la parte gruesa, que es en la ideación, para que no suceda la planificación y no le queremos quitar trabajo a Hamilton, más o menos así es. Aligerar la carga de que la gente ya no quiera que matarse como excusa para obtener alguna situación o para expresar sus malestares, sino que encuentren otras formas de operativizar su malestar emocional, volviéndose más eficientes emocionalmente y desarrollando habilidades resilientes para afrontar situaciones altamente estresantes como la falta de recursos, la pérdida de trabajo, la muerte de un ser querido, las enfermedades crónicas, que son argumentos que la gente utiliza para desvalorizar su sentido de vida. Claro, sobre todo, doctor, ¿no? En estos momentos de pandemia. Javier, sin lugar a dudas, ¿no? Javier Segarra, sin lugar a dudas, ¿no? En tiempos, imagínense el hecho de que quien ha perdido un familiar en medio de estos 2 años de pandemia, afectaciones de índole económica, profesional, el hecho de que se te limiten las aspiraciones. Siempre pensamos también en los estudiantes, ¿no? Nos preguntamos qué pasó con esos chicos que terminando, por ejemplo, sus estudios secundarios, Javier, ¿no? Ya tenían un proyecto de vida que se han visto truncados. Todo esto es terrible, ¿no? De hecho, Alberto, y buenos días al doctor Gino Escobar. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en un programa y hablábamos justamente de las consecuencias que ha generado la pandemia desde el punto de vista psicológico. Mi pregunta, doctor Gino, es, desde este estado psicótico en la que estaba esta persona ahí en el edificio, ¿usted considera, doctor, que si hubiera habido más tiempo para, no sé si cabe el término, conversar o seguir buscando la forma de que esta persona no cometa este hecho, se hubiera logrado evitar que la persona, independientemente de lo que se hizo por fuera, conversar con él o seguir conversando con él, se hubiera podido evitar que esto ocurra? Oye, Javier, la realidad es que tenías que estar ahí hasta que se le agote la batería o lo cedes, cosa que no creo que los organismos de respuesta tengan ese recurso, porque es un recurso que tú tienes que ir, actúas y tienes que en menor tiempo tener mejores resultados. La Policía Nacional tendría que haber hecho relevos entonces hasta que se le agote. Tenía 5 días sin dormir. Tenías que esperar que se le quite totalmente todo, si consumió alguna sustancia, no lo sabemos, o a través del agua, colocarle un sedante. Lo que había que procurar era sedar a la persona, ¿sí? Para poder, no había forma, o sea, el diálogo racional se agota con un paciente psicótico. O sea, cuando tienes una persona con un estadio psicótico, lo que haces es, tú como profesional, simplemente saber que eres un fusible que interviene. O sea, tienes que saber que responsablemente tu ejercicio profesional tiene un límite. Ahí tienes que neutralizar la amenaza para su propia vida, que es el mismo. En el caso de él, como tenía accesorios que podían agredir a otros, se convertía en una doble amenaza. Entonces, y esto pasa en la vida cotidiana de nosotros. Por eso, dentro del tema suicida, tratamos a nivel mundial de restringir el acceso a cosas que puedan lastimar a los chicos, armas, cuchillos, porque es una de las causales. Si tienes cómo lastimarte, vas a hacerlo cuando atravieses una situación psicótica. Acá era cuestión de tiempo. Ya teníamos desde las 3 de la mañana todo el recurso agotado y el sujeto no agotado. Entonces, esto es como que tienes un niño que la gente llama
comúnmente hiperactivo. Cansa a los papás y no se cansan ellos. Entonces, metodológicamente, este evento lo que nos permite es que hay que generar un reentrenamiento. Y de ello, yo termino con ustedes, estoy generando una carta para proponer un encuentro que esperemos sea la próxima semana, con todos los equipos de participar para no quejarnos ni culpar a nadie, sino a ver, todos lo hicimos bien, pero ¿qué pudimos hacerlo mejor? Nos faltó recursos, sí, chévere, pero hay que hacerlo. O sea, esta es una estrategia que en los países anglosajones se utiliza. Revisemos el caso para no culpar a nadie, que en qué hiciste mal, no, sino qué aspectos nos quedamos debiendo para poder justificar nuestra acción metodológica. Entonces, metodológicamente este caso no había estado expuesto, no importaba es presumir que el tiempo, no. ¿Por qué? Porque como todos, la gente, su entrenamiento, además de todo en la parte policial, tenía limitaciones que tenían que cumplir, ellos podían pinchar. Si ustedes ven, lo que ocurrió ahí fue, cuando tú tienes un delirio y tú sin darte cuenta dices una palabra, es como a la esposa, ¿no? Tú le dices, oye, es que le nombras un nombre de esa de la que se acuerda, se pincha la actitud delirante y te cae encima. Ah, ¿te acuerdas? Lo mismo pasa acá. Si él ya tenía un tema con la policía, cualquier cosa que sucediera, un movimiento generaba la explosión. Entonces tenías como un barril de pólvora cargado, tenías gasolina alrededor y cualquier cosa podía pinchar. Ojo, es necesario reconocer eso porque el trabajo táctico nos toca a todos saber que en ciertos eventos hay que el protocolo generar, cabe que vamos a generar un protocolo para este tipo de acción, porque no solo era la respuesta, era todo lo que pasó alrededor. Entonces, la respuesta tiene un tiempo, el sistema de comando de incidente tiene un tiempo de respuesta, entonces hay que ver cómo en futuras acciones no nos pasa lo mismo que nos pasó. Entonces, pero para el caso que pasó, el tiempo fue justo y necesario. Agotó todos los recursos y al final sucedió lo que tenía que suceder. Sí, sabes que Gracias, doctor Gino, de mi parte, Eduardo. Sí, sabes que Gino y comandante Flor, ¿no? Alberto, amigos que nos están viendo y escuchando, es que es increíble cómo la gente, sin tener conocimientos del tema, enseguida se expresa. Bueno por la libertad de expresión, pero no es lo técnico. No, así lo es. mismo pasó con una querida amiga ayer, que le dijeron ayer la habían despachado y nada que ver. O sea, todo el mundo es como en el fútbol, ¿no? Todo el mundo después del partido es técnico. Exactamente pasa lo mismo con la actuación de las fuerzas que trabajan en el asunto. Lo está diciendo Gino Escobar, que estuvo allí, que estaba allí. O sea, al momento, dice, no, es que el policía o el bombero, el que estaba, se dio la vuelta. A ver, el que fuera, son cosas que pueden pasar. Lo que intentaron es salvarle la vida. Pues, eso, y eso es lo que está quedando claro. Queda ¿no? clarísimo. Y qué bueno que el doctor Escobar no esté motivando a través de esta comunicación que obviamente da la formalidad, ¿no? Para generar una reunión y tal vez a manera de reflexión, comandante Hamilton, Flor Monteseno, a manera de reflexión final también, ¿no? Ponderando siempre, miren ustedes, el día lunes nosotros acá, y esto para poder poner de relieve, es que a veces se nos va... por estos comentarios que se vierten en redes sociales, perdemos la perspectiva del trabajo abnegado de la clase bomberil. Nosotros el día lunes destacábamos, ¿no? Un colega nuestro, bombero voluntario, Cristian Vera, usted lo conoce, comandante, ¿no? En una acción heroica, en un incendio, en un flagelo en el suburbio, arriesgando su vida. Vean ustedes cómo está postrado, ¿no? Porque tiene quemaduras de segundo grado, ¿no? En el rostro, etcétera, etcétera. Colega nuestro, porque alguien que conocimos en una estación televisiva, trabajó con nosotros, excelente camarógrafo, investigador periodístico, en fin, ¿no? Y lo destacábamos el día lunes, esa acción heroica. Y nosotros siempre decimos, hay preparación, se están actualizando los conocimientos permanentemente, pero de pronto esta reunión que propicien va a servir para ir al otro, las herramientas que hay que ir también adquiriendo en el tiempo para poder prestar mejor servicio, comandante. Sí, efectivamente, desde ayer mismo, posterior al incidente, bajamos el equipo de bomberos, nos reunimos a un lado del edificio, hicimos una evaluación breve de nuestro actuar, y en ese sentido de la psicología,
qué hice yo y hasta dónde pude hacer. No es ahora, no es, bueno, tú hiciste mal, tú debiste, tú no hiciste, no. En esta evaluación, cada uno se autoevalúa y revisa qué hizo y qué pudo hacer. Ya no es como antes lo hacíamos, que llegaba el jefe y te decía todo lo que hiciste mal y casi que ya no servía para nada, ¿no? Más bien se le está dando otra perspectiva a esta autoevaluación posterior a un incidente. Y luego de eso, efectivamente, como lo menciona Gino, al interno de Bomberos Guayaquil ya programamos también una sesión de descarga para este equipo de respuesta, que efectivamente puede sentir también situaciones de frustración, porque el objetivo era ese, ¿no? Salvar la vida, y el resultado final fue otro. Entonces, este equipo de emergencias, que también se arriesga, que pone todos sus equipos, sus recursos para poder llegar a un objetivo, necesita también hacer esta descarga emocional de lo que fue este incidente como tal, un incidente que, como lo dije, fue un evento de bastante riesgo para todos, y que al final el resultado fue fatídico. Entonces, ante esto se va a hacer un proceso interno, y qué bueno que efectivamente lo que se requiere es una intervención luego interinstitucional, donde todos vayamos actuando poco a poco, como lo que ya mencionamos, estos pequeños eventos donde interviene el 911, luego Bomberos Guayaquil, luego el Bicentenario, etcétera. Asimismo, debemos estar preparados para estos posibles eventos que probablemente se sigan presentando en adelante. Ok, agradecerles a Gino Escobar y al comandante Hamilton Flor. Estuvieron presentes ayer ante este triste suceso en Puerto Santana, allí en el edificio que decía Bellini, es el Bellini 2. Bellini 2, ¿no? Bellini 1. Sí, y hay que seguirse preparando, ¿no? Hay que seguir trabajando, Javier, Alberto, amigos que nos ven y nos escuchan a través de I99 TV y 98.9, para que podamos tener respuestas y reacción. Pero a mí me preocupa mucho, Alberto, Javier y amigos, es la salud mental de la sociedad. El encierro, esto que yo he comentado varias veces, esta forma existencial de vivir, porque tú no sabes con el virus si mañana con el virus te puedes enfermar y qué te pueda pasar, o si mañana te limitan a salir porque no puedes salir. Entonces vas con todo y vives una vida completamente plena, solo pensando en el presente y no en el futuro. Por ello, hago un llamado a toda la sociedad y a la gente, padres, hijos, abuelos, en fin, hermanos, que cuando vean a una persona de cualquier edad, porque Alberto, Javier, está Gino Escobar, que es un experto, a cualquier edad, no solo tiene que ser a los mayores, cualquier persona puede estar sintiendo una depresión. Al mínimo hay que tener mensajes y escuchar y ver, leer al respecto y llamar e ir a un profesional o a los profesionales que puedan ayudar. Sí se puede salir de ella. Para ello hay tratamiento, hay medicación, pero hay que ir donde un profesional, donde profesionales, en un lado. Y del otro, que se sigan profesionalizando las fuerzas del orden y de ayuda en CPR, en rescate, en todo lo que hacen los bomberos y más, que hacen una gran labor para que esto no dé. Gino Escobar decía antes algo que me quedó pensando, ¿no? Faltan muchas cosas que conseguir al Estado, Alberto, Javier, claro. Le faltan muchas cosas a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la misma gente que trabaja en la burocracia. A veces no tienen computadoras, tienen unas cosas viejas. Es todo un rollo, pero ojalá podamos tener todo lo que necesitamos para poder dotar de eficiencia. Y ahí viene la parte, en cambio, de ellos. Tratar bien a la gente y hacerlo con eficiencia, ya para que no pase más. Pero yo creo realmente que en cuanto a las fuerzas de orden y lo que hemos hablado, lo que pasó ayer, ya se dio porque se dio, ¿no? Penosamente. La salud mental después de la pandemia en muchos ha quedado afectada. Hay que trabajar en eso. Muchas gracias, querido. Eduardo, si me permites, Eduardo, primero agradecerte y empezar a disminuir, porque la intervención fue adecuada y técnica, pero el terrorismo comunicacional que se armó durante el tiempo de la pandemia y lo que está pasando, también es como que está exacerbada la violencia y buscamos culpables, ¿no? Y lo que tú decías es tan cierto, todo este encierro y este caos de incertidumbre y de mal manejo de la parte mental a nivel gubernamental, porque la OMS ya el 2020, ya por agosto del 2020 ya recomendaba que los gobiernos empiecen a invertir en salud mental
porque la pospandemia va a ser el deterioro en un 30% más de lo que antes pasaba, que era un 30%. O sea, quiere decir que el 60% de la población se va a ver afectada en su salud mental por el problema que hemos vivido todos en el planeta. Y se agrava en determinadas culturas, más o menos por las características de la toma de decisiones de sus gobernantes. Entonces, creo que la responsabilidad de los periodistas, como cito, es importantísima en comunicar para calmar, no para incendiar ni buscar la cabeza, tipo la reina roja, no córtenle la cabeza, sino para co-construir sociedades bien informadas y que evolucionen conjuntamente con el bienestar integral que todos deseamos, anhelamos, pero que a veces no propiciamos. Nos queda como tarea, doctor Gino Escobar, propiciar una nueva entrevista, pero hoy vamos a enfocarnos solamente en este concepto, terrorismo comunicacional. Me encantó lo de las redes, algo profundo que sí, realmente en la etapa pandémica se ha hecho evidente, y obviamente tenemos que, quienes actuamos con responsabilidad, ir viendo los mecanismos para poder propiciar justamente la contraparte, ¿no? Explicar detalladamente las cosas como son. Señores, muchísimas gracias, ¿no? Sí, no, y antes de concluir, agradeciéndoles un detalle, y antes de cerrar el programa, la presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora María del Carmen Maldonado, renuncia a su cargo. Dice que la razón que la Corte es porque la Corte Constitucional le retiró la facultad de emitir medidas preventivas de suspensión a funcionarios judiciales y potestad que ahora es del Pleno. Yo sí pienso que esto debe ser del Pleno, mi querido Alberto, más que del presidente, porque no depende de uno, debe depender de todo el Consejo. Eso en primer lugar. Me preguntan ante esto, y ustedes saben por qué, qué es lo que va a pasar con la renuncia de María del Carmen Maldonado. En la terna que se escogió y que fue para el Consejo de la Judicatura, que actualmente funciona, quien es el vocal suplente de la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez es el doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Él es el suplente. Lo que no tengo claro, y eso sí, habría que determinar, porque en la resolución... ¿Cómo aplica reglamentariamente? Claro, porque cuando se eligió esto en el Consejo Transitorio, se sabe, porque así dice la ley, estoy leyendo la resolución directamente, lo que dice es que será el presidente de la terna, el presidente será el que viene de la Corte Nacional. Me explico. Y de la Corte Nacional hay dos, quien les dije, la doctora Maldonado y el doctor que acabo de nombrar, ¿no? Y lo busco, lo acabo de leer y releer, le tocaría ingresar al doctor